para tener la tercera mesa, que en este caso se refiere a las experiencias prácticas y conclusiones del proyecto para la gestión en el territorio. Y mi nombre es Álvaro Picardo, soy secretario del Foro de Bosques y Cambio Climático, y para reducir al mínimo las presentaciones, el currículum de todos los ponentes es muy extenso, pero me lo salto porque tenemos solo 1 hora y ya hemos perdido casi 10 minutos, y creo que presentaré sus nombres, pero son de sobra conocidos, y aquí lo importante es escucharles a ellos, y les pido a ellos respeto a los tiempos, 15 minutos cada uno, porque es el tiempo que tenemos. Yo sé que los contenidos son interesantísimos y ojalá esta sesión pudiera haber tenido más tiempo. En primer lugar, esta mañana se ha hablado mucho de una de las herramientas principales del proyecto, y Carmina Ayue, que tiene 30 y tantos años de experiencia en gestión forestal en 3 provincias de la comunidad, pero sobre todo está aquí porque ha acompañado todo ese bagaje profesional con mantener la actividad investigadora y ha participado en la elaboración de esta herramienta que ahora nos va a presentar. Carmina. Bueno, buenas tardes. Espero que estemos todos más o menos ya sentados. Lo primero que quiero decir es que para nosotros este proyecto Soria Forest Adapt ha sido la ocasión de materializar una cosa que queríamos hacer desde hace mucho tiempo y que nuestra profesión, como técnicos gestores de montes de utilidad pública, Javier García López, el otro autor, como jefe de servicio territorial de medio ambiente de Burgos, pues nos impedía porque no habíamos tenido, digamos, las condiciones necesarias para poder desarrollar una herramienta de este tipo. Por eso, pues dar las gracias a los promotores del LIFE y también a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que nos propuso para participar en este proyecto. Si estamos aquí es porque todos nosotros somos conscientes de que el cambio climático está produciendo ya cambios en nuestros bosques, cambios que pueden ser simplemente en cuanto a al nivel de bienestar de las especies o de su capacidad competitiva o la convivencia que unas especies tienen con otras o la capacidad de regeneración, y que esos cambios con un cambio climático sostenido pueden llegar a producir, incluso cambios fisionómicos en el territorio. Por eso es necesario, ya se ha dicho aquí de una manera bastante recurrente, que hay que integrar el clima y sus efectos en la gestión forestal. Las dificultades históricas para esta integración parten de la base de que nosotros, los forestales, tenemos una falta de disponibilidad de datos climáticos que es histórica. Las estaciones meteorológicas están distribuidas, no son muy abundantes, las termopluviométricas, pluviométricas algo más, están distribuidas sobre todo por zonas humanizadas, donde las actividades pues tienen una dependencia clara, como es la agricultura, del clima. Y resulta que en los montes, en lo que nosotros gestionamos, nos encontramos en una situación de carencia de datos, no solamente de estaciones meteorológicas, sino de series suficientes para poder evaluar qué es lo que está pasando en el territorio. Es que además la fiabilidad de estos datos muchas veces pues no es total, porque sabemos que a partir de los años 90 se empezaron a instalar muchas estaciones meteorológicas que eran automáticas, pero hasta ese momento la mayor parte de los datos eran recogidos por voluntarios de los pueblos y ciudades que de una manera desinteresada pues tomaban estos datos, con lo cual si estaban enfermos o tal, teníamos vacíos en las
Esto ha dado lugar, y creo que no me equivoco o que no exagero al decir que el capítulo climático en los proyectos tanto de ordenación como de repoblación, tratamientos selvícolas y gestión en general del medio natural se había convertido en un capítulo casi decorativo. Hemos estado, y me incluyo, llevo 30 y tantos años en la gestión forestal de los montes, hemos estado tirando del ojo del forestal, de nuestro conocimiento, del medio, de lo que ocurre en él, un conocimiento que es profundo, pero que muchas veces no llega a entender determinados mecanismos que se están produciendo, y eso pues hay que acompañarlo con datos reales y objetivos. La modelización, ya lo hemos hablado esta mañana, pero quiero también incidir en ello. La modelización en fitoclimatología no es sencilla. Las dificultades con las que se encuentra son muchas, no solamente lo que hemos hablado de las estaciones meteorológicas, se encuentra con problemas de la elección, por ejemplo, de los periodos de calibración de los modelos. Cuando estamos ante un cambio climático es muy importante porque nosotros estamos calibrando los modelos con unos datos reales de presencia que se han producido en una situación anterior a la actual. Con lo cual, si nosotros introducimos los datos actuales en esas calibraciones, estamos falseando los modelos, por ejemplo. Las falsas ausencias. Realmente el territorio español es un territorio de ocupación humana muy antigua, con una intervención muy intensa en el territorio, y muchas de las ausencias son de carácter antrópico. Lo hemos podido comprobar en el análisis general, que el que tenga interés puede leerlo en el libro que acompaña el visor que estamos presentando, esta herramienta, en casos como, por ejemplo, la sabina, el Pinus nigra o el propio pino silvestre. No me voy a detener aquí porque tengo muy poco tiempo y quiero pasar a otras cosas más importantes, pero son muchos los factores que hay que tener en cuenta. Hay también errores de asignación. Todos los modelos fitoclimáticos o de distribución de especies se basan en los datos de presencias reales, y el propio mapa forestal tiene, desgraciadamente, muchos errores todavía que hay que limar, que nos hemos encontrado al ver resultados que no eran los esperados, y luego hemos vuelto sobre ellos y hemos visto pues falsas asignaciones de especies, repoblaciones que se consideraban naturales, en fin, hemos visto cosas que todavía hay que depurar. Pero bueno, esto es bueno haber detectado que hay estos errores, porque de ahora en adelante cada vez vamos a utilizar más este tipo de modelos, y es algo en lo que todos debemos volcarnos. ¿Qué es Fitoclim? Bueno, Fitoclim es una herramienta de evaluación de los cambios de los efectos del cambio climático, compatible con formato SIG. Es un formato SIG en cuadrículas, en principio de 1 kilómetro por 1 kilómetro, pero al estar proyectadas son mucho más pequeñas, vienen a ser de 0,65 por 0,65, o sea, kilómetros cuadrados. En realidad es un asistente a la toma de decisiones en materia de gestión forestal, pero no es una receta, es un asistente que tiene que utilizarse con criterio experto. No podemos coger los resultados de Fitoclim y decir esto es lo que tengo que aplicar, porque, entre otras cosas, esas cuadrículas de 1 kilómetro por 1 kilómetro, 0,65 por 0,65, normalmente están en zonas de montaña, que tienen una diferencia de cotas a veces importante, que tienen azonalidades, que tienen distintas exposiciones. Son muchos los factores que pueden influir al final en el dato concreto, en un punto concreto de esa tesela. La tesela se asemeja al punto central de la tesela. Y lo que pretende es que ese asistente nos sirva para la planificación de medidas de adaptación a corto, a medio y a largo plazo. Los forestales nos caracterizamos por tener que planificar a muy largo plazo. Los proyectos de ordenación ahora mismo tienen plazos de 100, 120, 140 años, y ahí, pues claro, hay que tomar decisiones, y decisiones en las que tengamos en cuenta qué es lo que está pasando y que sepamos qué es lo que está pasando.
sabemos que los montes, sobre todo los bosques, los montes arbolados, tienen una inercia tremenda, son enormemente resilientes y homeostáticos. ¿Por qué? Porque las especies tienen una longitud, tienen una longevidad enorme, y esa propia longevidad y el efecto bosque que hace sobre el conjunto del ecosistema hace que muchas veces los efectos del cambio climático, un cambio que ya se está produciendo, no sean detectados, no se puedan detectar o no se han manifestado, o su detección es tan experta, digamos, que no hemos podido verla. Por eso, esta herramienta lo que pretende es ser como una especie de gafas, como un visor nocturno. Cuando vas por la noche no ves nada, te pones un visor nocturno y de repente empiezas a ver cosas que antes no habías visto. Bueno, pues es un poco el objetivo. ¿Qué es lo que aporta? Bueno, aporta en primer lugar una visión dinámica del cambio climático y además expresada en un lenguaje que es directamente vegetal. No hablamos ya de temperatura, de precipitación, de si llueve más en este mes o en el otro. No, estamos hablando de una manera global y estamos hablando directamente en un lenguaje vegetal. Tiene unos modelos que permiten, bajo premisas de objetividad y de cuantificación numérica, estamos cuantificando, evaluar la magnitud del cambio climático, la dirección, la intensidad, la velocidad y los efectos del cambio climático. ¿Esto qué nos permite? Pues sobre todo, utilizando, como hemos utilizado, escenarios de futuro para la realización del visor, realizar pronósticos que nos van a permitir anticipar medidas activas que prevengan situaciones indeseables, como ya se están sucediendo en algunos otros lugares de la España peninsular, que no en Castilla y León. Tenemos la suerte en Castilla y León de que partimos de una posición fitoclimática privilegiada, de un medio nemoro-mediterráneo general que evoluciona en altura a medios nemorales, orboraloides y de alta montaña, y por lo tanto, aunque nos va a afectar mucho, se ve ya que nos va a afectar mucho, partimos de una posición que nos permite tener un cierto margen a la hora de defendernos de esos efectos que inevitablemente llegarán. Los modelos que se utilizan en este tipo de estudios son de dos tipos, los de distribución de especies o modelos de nicho ecológico, que suelen utilizar presencias y ausencias y suelen apoyarse en medios estadísticos bajo la premisa de que una mayor frecuencia de ocurrencia en una determinada posición climática va aparejado con una mayor idoneidad, que no siempre es cierto, y los modelos de idoneidad de hábitat, que son modelos que utilizan funciones que se llaman de transferencia. Estas funciones lo que permiten es pasar de ese espacio factorial en el que se quedan, pues de factores fitoclimáticos, climáticos, en los que se quedan los modelos de distribución de especies, a un espacio de adecuación o idoneidad, que además tiene características euclidias y, como además tiene escalas homogéneas, permite medir distancias de un determinado punto a distintas fitologías, que pueden ser fisionomías, planicaducifolios, planiperennifolios, y pueden ser también pues, especies dominantes en las cubiertas arbóreas forestales, que es lo que nosotros, para este estudio, ya que está dirigido a los bosques de Castilla y León, hemos determinado. ¿Qué entendemos que son especies dominantes? Hemos utilizado como base el mapa forestal de España y hemos entendido que no se deberían coger especies minoritarias que aparezcan en las masas forestales con menos de un 30%, porque muchas veces ese tipo de especies pues son un poco anécdotas o incluso especies que no forman masa. Entonces, madre mía, pues no sé. Bueno, las funciones, pues entonces me voy a ir un poco rápido. Las funciones de transferencia son dos, la función de posición y los poderes caracterizadores. La función de posición es una función que lo que hace es que
entiende que la mayor idoneidad se encuentra en una parte central del hábitat de la especie, de la fitología, bastante amplia y que en los bordes desciende abruptamente, mientras que la función de posición es una función que depende del valor de cada factor y del número de fitologías que lo comparten. Utilizamos dos modelos, fisionomías vegetales naturales y cubiertas arbóreas forestales. Los dos utilizan las funciones de transferencia, pero mientras el primero es el modelo de Ayue Andrade modificado, el segundo es un modelo nuevo que se utiliza para las cubiertas arbóreas. En el primero utilizamos paralelepípedos que son tangentes y que ocupan todo el espacio, de forma que cada fitología es excluyente de la siguiente. Y en el segundo lo que tenemos es un modelo en el que las fitologías se cruzan, se entremezclan y conviven, como es lo normal, y que utiliza la envolvente convexa. En lugar de asimilar a un paralelepípedo, lo que asimila es a una envolvente convexa que está mucho más ajustada al ámbito de existencia de la fitología. Los factores voy a pasármelos, aunque son en realidad 8 relacionados con la temperatura, 2 con la precipitación y 2 termopluviométricos. Y me voy a saltar todo lo que es la nomenclatura y lo que significa en los dos sistemas. Así que voy a decir que en el sistema de cubiertas arbóreas forestales se han incluido en el sistema 20 especies. De ellas hay 3 que no están presentes en Castilla y León y que no lo van a estar tampoco en el futuro, y el resto están presentes o naturalmente o de manera artificial, si bien para la calibración de los modelos no se ha utilizado ninguna masa de repoblación. El visor que se pone a disposición, y espero que seas un poco tal con mi exposición, creo que es lo más interesante de todo esto, porque tiene dos formas de usar, como visor o como, digamos, centro de descargas. También presenta el libro que hemos hecho de resumen de todos los datos que se han sacado de Castilla y León, que son los bosques naturales de Castilla y León. Un capítulo de Saber Más que mete desde bibliografía hasta cómo se han hecho esas cuadrículas para obtener los datos climáticos, qué es Fitoclim, que es un resumen de lo que realmente aquí se pone, y el visor y descargas. Dentro del visor tenemos la opción de en un modo digamos, de visión. Por ejemplo, si yo ahora me voy al modelo... ¿No se está viendo en la pantalla? ¿No se está viendo? O sea, lo que tú ves en tu ordenador no es lo que se está viendo en la pantalla, que tú estás viendo... Ah, vale. A ver, ¿le doy? Pues espérate un poco, Álvaro, por favor. Bueno, tenemos el libro Saber Más, que es una serie de documentos, que es Fitoclim, que es importante leerlo antes de usarlo, y el visor y descargas. Podemos estar en el formato visor o ir al formato descargas. En el formato visor es interesante porque nos da, aparte de poder seleccionar un periodo, por ejemplo, aquí estamos en el modelo Fisionomías Vegetales, tenemos un GIF que nos está haciendo ver cómo va a cambiar. Tampoco no funciona el GIF. Sí. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo va pulsando el territorio y cómo realmente los subtipos fitoclimáticos, es decir, la fisionomía del paisaje, mantenidas las condiciones de cambio climático, podría llegar a cambiar? ¿Vale? Si utilizamos el futuro, aquí estamos en el 2008, 2009, 2010, voy a dejar hasta cómo se va incrementando. El Mediterráneo es lo marrón. Los verdes son los verdes marronáceos nemoromediterráneos y los verdes más vivos nemorales. Habéis visto cómo el Mediterráneo se va metiendo de una manera muy significativa. Si vamos al futuro, realmente la situación, vamos a ir al menos malo de los escenarios, la situación es mucho peor, porque es que ya prácticamente todo el territorio de Castilla y León, de pasar de una situación nemoromediterránea, fundamentalmente de planifolios marcescentes, estamos pasando a una situación mediterránea y seca, con periodos de aridez importantes y que va a afectar a una parte importante del territorio. Aquí tenemos... vale, un segundo, porque es que yo creo que esto es importante. De la misma manera podemos ver el modelo cubiertas forestales y luego podemos ir
a la parte de descargas. En las descargas, lo primero que tendríamos que hacer es movernos para acercarnos a un lugar concreto. Déjame que termine esto, Es que el que me ha llegado, encima mira una ciudad. Bueno, me pongo por aquí. Bueno, y entonces puedo empezar con las descargas. Las descargas pueden ser alfanuméricas, por ejemplo, si yo cojo los factores y en el periodo observado, para esa cuadrícula, bueno, me da error. Bueno, para esa cuadrícula me daría la totalidad de los factores, me daría unas gráficas de evolución de los factores en el periodo, en las 41 medias en el periodo observado, me daría los climodiagramas de esas medias móviles, en los que muy probablemente se vería cómo existe, porque está ocurriendo en una parte importante de Castilla y León, una época seca que se está poniendo cada vez más de manifiesto en los meses de marzo, abril, y me daría todos los datos de las tablas que me interesan. Modelo fisionomía sería exactamente lo mismo. El periodo observado, vamos a ver si ahora sale. Bueno, no sé. Y luego, bueno, pues no sale. Y luego lo que podría hacer también es descargar un informe completo. Esto se ha hecho para facilitar al que va a utilizar estos datos el que tenga que elaborarlos. Sacas el informe completo y con todos los datos ya en un PDF te pones a interpretar, con lo cual digamos que se consume mucho menos tiempo. Y luego todo ello se puede sacar en formato Shape. El formato Shape se proporciona por provincias, porque si no sería excesivamente grande, y por grupos, factores, modelo fisionomías, modelo cubiertas. Bueno, no me da tiempo, traía un ejemplo para que viéramos lo que está ocurriendo, pero bueno, creo que con lo que hemos visto con el sistema fisionomías es suficiente para ver que realmente es una realidad lo que está ocurriendo. Y bueno, lo único, desear que os sea útil. Hemos hecho, junto con CSFOR, que tengo que decir que la relación con Adela ha sido fantástica y que se lo agradezco, pues hemos hecho la herramienta que nosotros queremos, de la que nosotros queremos disponer para poder trabajar. Espero que para vosotros pues sea también útil. Gracias. Siento mucho haber tenido que ser tan talibán, pero propongo a los organizadores organizar un webinar en que con un tiempo razonable esto lo podáis explicar bien, porque es que esto es interesantísimo. Pero lamentablemente el tiempo de que disponemos es muy breve y a continuación Adela Trasierra, que ya ha sido presentada esta mañana, nos va a presentar la integración de las perspectivas del cambio climático en la gestión forestal a través del Manual Técnico de Adaptación del proyecto. Pues gracias. Este es uno de los resultados del proyecto LIFE. Inicialmente fue concebido como una instrucción normativa a escala autonómica, por eso esta mañana lo mencionaban como referente técnico de ordenación forestal, pero durante el desarrollo del trabajo se consideró más adecuado conseguir un manual complementario a las instrucciones que además a día de hoy están en redacción. Se trata de un manual con orientaciones prácticas que facilite el diseño de medidas para fomentar la capacidad de adaptación de los ecosistemas forestales al cambio climático, es decir, facilitar la incorporación de la perspectiva de cambio climático en la toma de decisiones a nivel forestal, destinada al perfil de gestor de montes, para ser trabajada, aplicada en una escala monte, con foco especial en la selvicultura, con carácter complementario y para ser aplicado durante el proceso de redacción de los instrumentos de ordenación o siempre que se considere necesario. ¿Qué es lo que no es? No es un catálogo de soluciones selvícolas concretas, no es un manual en el que vayamos a introducir los datos de las características de mi monte y vayamos a obtener automáticamente cuáles son las medidas de adaptación que mejor se corresponden a mi realidad forestal. El objetivo es ayudar al gestor a afrontar el reto de incorporar la perspectiva de cambio climático, entendiendo esa integración como una labor
bastante compleja. O sea, que añade complejidad a la gestión de montes, que ya de por sí conlleva una complejidad, un riesgo y la incertidumbre de gestionar a largo plazo. Gestionamos ecosistemas que son complejos de por sí. La gestión de la recurrencia e intensidad de los factores de cambio es muy compleja. El balancear entre los distintos bienes y servicios que ofrecen los montes todavía añade más complejidad, y a estos sumamos un marco conceptual de cambio climático que no deja de ser exento de su complejidad, que conlleva incertidumbre y falta de conocimiento sobre cuál es su impacto real a día de hoy y cómo van a evolucionar de forma natural las masas forestales, y también con una falta de experiencia práctica en cuanto a medidas selvícolas para la adaptación. Entonces, bueno, ante este reto pretendemos facilitar la labor. Inicialmente buscamos referencias de otros trabajos y conseguimos localizar una muy buenísima referencia desarrollada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por USDA. Es este manual para adaptación que plantea un esquema de trabajo, una aproximación a la cuestión a través de una serie de pasos guiados. Este esquema de trabajo está siendo ampliamente utilizado en cuanto a la incorporación de perspectiva de cambio climático, no solo para recursos naturales, sino para otras escalas y sectores. Fundamentos de diseño. Partimos de la idea de que no existen soluciones válidas generalizadas para la adaptación. Cada monte es único, tiene un historial único y requiere soluciones únicas. Considera la perspectiva del cambio climático como único factor de cambio. Es decir, nos hemos centrado, hemos discriminado solo cambio climático, intentando aislarlo del resto de impulsores de cambio que también operan en las dinámicas forestales. Enfermedades, plagas, herbivoría, incendios, vendavales y tormentas de nieve, sin negar la gestión forestal histórica, el aprovechamiento ganadero, que existen sinergias entre este cambio climático y algunos de estos efectos de cambio. Nos hemos obligado a considerar el cambio climático como un factor continuado en tiempo y sostenido en intensidad. Esto hemos tenido alguna resistencia, porque claro, en la mente del gestor el incendio forestal y las plagas o los eventos más perturbadores, o sea, los vendavales y demás, es lo que le preocupa en primer lugar. Entonces hemos hecho el esfuerzo de no, vamos a centrarnos solo en cambio climático. El proceso incorpora información, resultado de investigación disponible. En este sentido, tenemos los resultados del estudio de Fitoclim, de la modelización de la uva que hemos comentado esta mañana. También hemos contado, por ejemplo, con este catálogo de directrices que elaboró la Universidad de Valladolid por encargo directo de la Junta. Y se centra en un marco de trabajo, se centra en la especie y formación forestal, a una escala temporal del corto y medio plazo, me refiero a la toma de decisiones, o sea, en el marco de mi actual plan especial o el futuro, y a escala rodal-monte. Y se basa en el planteamiento de 3 opciones o vías para la adaptación. La de resistencia, mantener nuestro sistema o formación forestal con las características actuales, o sea, esforzarnos porque no haya cambios, o sea, que el cambio climático no induzca cambios significativos en nuestro sistema. Esto es de aplicación en ecosistemas de áreas protegidas, por ejemplo, sabinares. La vía de la adaptación incremental, que consiste en ir introduciendo pequeños cambios, o sea, que que no nos alejen mucho de nuestro sistema original, pero que empiece a allanarnos el camino hacia una última y tercera vía, que es la de la adaptación transformacional, que en caso necesario, en caso de sistemas o especies que se ven completamente en situación de marginalidad ecológica, invitan ya a tomar medidas de adaptación directamente relacionadas con una transformación del sistema. Se basa en una aproximación al diseño de medidas, o sea, la concreción de actuaciones a través de un escalamiento
o sea, de estas opciones para adaptación que mencionabas anteriormente, estas 3 vías, estrategias, tácticas y medidas. O sea, a partir de un catálogo definido, un catálogo de estrategias y tácticas, no es completo, no es perfecto, ni siquiera las estrategias pueden llegar a solaparse, se responden a medidas que pretenden bien amortiguar el cambio climático, bien facilitar la variedad de respuestas de adaptación o bien facilitar la adaptación natural, o sea, que se produzcan condiciones para una adaptación evolutiva. ¿Cómo voy? Y con la base de la gestión forestal adaptativa en sentido de gestión que se adapta a sí misma. Learning by doing, los de la vieja escuela diríamos un saber es hacer. Y bien, aprender haciendo. Y bueno, este manual se ha desarrollado de forma paralela a un proceso de participación con el conjunto de técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente, también con algunos gestores forestales de propiedad privada que operan aquí en Soria. Se desarrollaron 4 sesiones en las que íbamos aproximando el concepto y el análisis y cuál era la idea y el objetivo de los resultados. Y bueno, estos son están definidos en 6 pasos. Se propone un enfoque de deliberación, o sea, no hay ninguna tabla con clasificación, se invita a la reflexión guiada para facilitar la comprensión de cómo el cambio climático está actualmente operando ya a escala monte o cómo pudiera, en qué sentido podría hacerlo. Cada uno de los pasos están organizados con un esquema común para facilitar esa reflexión y apoyado en el catálogo de estrategias, tácticas y medidas que comentábamos anteriormente. Y la idea, el concepto es el que figura en el gráfico, es ayudarnos a desenmarajar la cuestión. Muy rápidamente, en el paso 1 determinamos sobre qué formaciones forestales nos vamos a centrar en la escala de mi monte, cuáles son mis especies principales, cuáles son los factores de riesgo que operan en mi monte para saberlos discriminar bien del cambio climático, cuáles son mis antecedentes de gestión y una breve reflexión acerca de cuáles son mis condiciones fisiográficas que podrían provocar microcondiciones especiales que tenga que tener en cuenta. En un segundo paso procederíamos al análisis de cambio climático y en este sentido nos hemos apoyado en los resultados de Fitoclim, en esos 12 factores bioclimáticos para analizar cuál ha sido la evolución observada en periodos periodos móviles de 30 años y cuáles son las predicciones a futuro. En el paso 3 hemos hecho un análisis de efectos del cambio climático, para eso hemos hecho un ejercicio. Se propone el ejercicio en evaluar en el tiempo pasado qué posibles efectos se están observando en mi monte en términos de superficie, disminución, ampliación, de identidad, en sentido de especies predominantes. Hay especies que pujan, especies que retroceden, de funcionalidad, hay problemas de regeneración, fenología y de daños físicos, o sea, de decaimiento, daños por plagas, etcétera. Y posteriormente hacer una reflexión sobre cuáles podrían ser los efectos a futuro, apoyándonos en las modelizaciones, las predicciones de cambio de condiciones de idoneidad de Fitoclim y de Forest Adaptool. En un paso 4 se procede a hacer una reflexión, o sea, sobre todo este análisis y determinar si debemos optar para cada una de las formaciones objeto de estudio por una opción de resistencia, de adaptación incremental y transformacional, como voy. Y en un último paso 5 pasaríamos a debatir de forma guiada, apoyados en este catálogo, en este menú, las distintas opciones que tenemos para plantear medidas que resulten válidas a día de hoy y en mi corto o medio plazo para poner en práctica a escala monte o también poner en valor actuaciones que yo ahora mismo
que se están realizando y que contribuyen también directamente a esa adaptación al cambio climático. Nos permite poner en valor ese tipo de cuestiones. Y en un último paso se invita a establecer un sistema de monitoreo que nos permita recabar información sobre por una parte, idoneidad de las medidas aplicadas y, por otra, recoger información acerca de la evolución natural, o sea, de los efectos de cambio climático. Hemos ensayado el procedimiento con 10 montes de utilidad pública de la provincia de Soria. Hemos tenido del orden de 15 reuniones celebradas con 8 técnicos responsables. Hemos cerrado el paso 5, estamos en momento ultimando el cierre del paso 5, porque el definir las medidas pues, tiene su tiempo. Y muchas gracias a todos los implicados, porque han sido sesiones sesudas en las que hemos descendido al barro. Finalmente, el paso 5 es bajar al barro de la discusión puramente selvícola, que es lo interesante y es donde surgían las cuestiones pues, más prácticas. Y bueno, por último, la incorporación del cambio climático es un desafío, pero también es una oportunidad para mejorar, aprender a conocer nuestros montes, así que desde aquí una invitación a lanzarnos. Nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer, cada responsable va a llevar al mejor resultado para su monte. Nada está escrito, así que vamos a aportar información y experiencia para combatir, para adaptarnos al cambio. Y ya está. Muchas gracias. Perfectamente en tiempo, o sea que fantástico. Y a continuación tenemos a uno de los técnicos de la sección tercera de Soria que ha participado en estos procesos, Alejandro Crespo, que es buen conocedor de la provincia, pero también son más de 30 años, ¿no? 30 y unos cuantos, para explicarnos un caso concreto del Monte El Hayedo, que imagino que es de la sección territorial. Sí, buenas tardes. Les voy a hablar del Monte de Utilidad Pública 195 de la provincia de Soria. Vamos a ver. Este monte está en el término municipal de Santa Cruz de Llanguas y Villar del Río, que es la esquina noroeste de la comarca de Tierras Altas, lindando con La Rioja. Está dentro de la cuenca del Ebro y colinda también con la cuenca del Duero hacia el oeste. Es la zona más húmeda de la comarca de Tierras Altas. Lo que nos encontramos en el monte en cuanto a formaciones forestales corresponden a pino silvestre, haya, hay también algo de rebollo y como formaciones tenemos un pinar natural de silvestre, fustal más o menos denso, no es muy viejo, o sea, no es muy añoso. Por otro lado, tenemos un pinar natural de silvestre abierto últimamente en regeneración debido a perturbación natural, que luego comentaremos. Hay hayedo y tenemos una zona con pinares de repoblación de pino silvestre. En cuanto a fisiografía y suelos, bueno, hay que indicar que aquí el tema fisiográfico es absolutamente trascendental. Todos conocemos la gran importancia que ha tenido las zonas montañosas en anteriores cambios climáticos. Aquí en concreto tenemos una diferencia altitudinal en poco espacio de más de 500 metros. Y por otro lado, hay multitud de vallejos y predomina la exposición norte, bueno, umbría, norte-este, exposición es umbría. Eso es muy importante a efectos del cambio climático. Hay una serie de factores de cambio que también son muy importantes en esta zona.
Hay que mencionar los vendavales y la nieve. Estamos teniendo en estos últimos tiempos vendavales de forma muy frecuente y además el 21 de noviembre de 2021 por la noche hubo una tormenta de nieve, una nevada importantísima que fue seguida de un vendaval y entonces eso originó que en una cuarta parte del monte, o sea, 650 hectáreas de las 2.700 que tiene el monte, se produjeran tronchados. Estamos terminando ahora de sacarlos, de cortarlos y sacarlos, y ha supuesto la extracción del orden de 40.000 metros cúbicos. A continuación de ese episodio hemos tenido plaga de escolítidos, derivada fundamentalmente, pensamos, de esa producción de tronchados y de un episodio de sequía importante que hemos tenido a lo largo del año 2022 y mitad de 2023. El año pasado hubo bastantes focos y este año prácticamente se ha reducido al mínimo. Por otro lado, claro, en las zonas de regeneración, si hay especies que pueden sufrir más las consecuencias del cambio climático, si además le añadimos la presión de herbívoros que puede producirse, en concreto este monte está dentro de la Reserva Regional de Caza de Urbión. Con tiempos pasados, una densidad de ciervos, sobre todo, muy importante, que originaba problemas de regeneración. Actualmente no existe ya ese problema, por lo menos de momento, debido a una reducción drástica de la población de cérvidos por un episodio de sarna, y actualmente se está gestionando también los cérvidos de forma más intensa, que estaría bien para evitar por lo menos que tengamos ese otro factor negativo que haría más importante las consecuencias del cambio climático. Y por último, pues siempre tenemos ahí la posibilidad de generación de incendios forestales, aunque aquella zona no suele haber. En cuanto a antecedentes de gestión, pues a grandes rasgos lo más importante. En cuanto al pinar natural de silvestre, aplicamos una selvicultura selectiva con selección de árboles de porvenir, con periodo de rotación más o menos de 10 años y aclareo sucesivo uniforme para la regeneración. Tenemos después zonas de reserva, 2 rodales en concreto, y unas zonas con función de corredor ecológico que transcurren intentando contactar la cuenca del Duero con la umbría del nordeste que contacta con el hayedo de Diustes. Forman parte de este corredor 5 rodales que tienen gestión prosílvica y 3 de ellos son de hayedo. Además, incluyen las zonas de reserva que hemos mencionado anteriormente. Por otro lado, tenemos un pinar natural de silvestre abierto en regeneración debido a la perturbación que hemos comentado anteriormente. En estos momentos estamos haciendo la valoración rodal a rodal para determinar cuáles de ellos o qué zonas de ellos, qué subrodales entran en regeneración, para hacer un seguimiento en cuanto a posibles necesidades de apoyo a esa regeneración. Por otro lado, tenemos el hayedo, que actualmente no estamos realizando cortas en él, pero por falta de demanda, el interés sería pues, hacer también cortas, hacer selvicultura. Y por último tenemos los pinares de repoblación de pino silvestre, que ya hemos hecho la primera clara prácticamente en todo ello, y con selvicultura selectiva, como la que he mencionado antes, con selección de árboles de porvenir. Aquí presento los datos climáticos observados. Resumiendo, pues lo que se puede ver comparando 2 treintenas, de 1950 a 1979 con la de 1990 a 2019, es un incremento de 1 grado
en la temperatura. Han aumentado las temperaturas mínimas, las máximas, se ha reducido la precipitación un 6%, hay estabilidad en la ausencia de aridez, no hay aridez, se ha reducido el periodo de helada segura y ha aumentado el periodo vegetativo. Resumiendo, esto lo que supone es un ascenso de más o menos 100 metros en la cota altitudinal de las condiciones climáticas. 100 y pico metros. Estos son los datos climáticos previstos de acuerdo a Fitoclim de Ayue y García. Tomando dos escenarios, el escenario moderado y el escenario más intenso, y para finales del siglo. Lo que se puede apreciar es que la temperatura sigue subiendo, pues 0,6 grados en el escenario moderado y hasta 2 grados y pico en el más intenso. Las temperaturas mínimas siguen ascendiendo. Las temperaturas máximas, menos mal, no siguen esa progresión ascendente. Aquí aparecen con un descenso incluso. La precipitación sigue descendiendo, otro 8% o un 19% en el peor de los casos, y el periodo de helada segura se sigue reduciendo y el de actividad vegetativa se sigue incrementando. Sinergias del cambio climático pues son las cuestiones que he comentado ya antes, los vendavales, que son muy recurrentes cada vez más, las plagas y descolítidos y la presión de herbívoros. ¿Qué efectos hemos encontrado hasta el momento en el monte, aparte de los del vendaval que os he comentado antes? Pues desde luego no se aprecian, en el pinar de silvestre fustal denso, no se aprecian variaciones importantes. Lo único que sí hemos visto es que el acebo se está expandiendo debajo de la cubierta de silvestre y el haya también. En el pinar de silvestre abierto en regeneración, pues estamos pendientes a ver qué es lo que pasa en cuanto a regeneración y presión de herbívoros. El hayedo se encuentra, en términos generales, en buena situación. Hay episodios periódicos, pero de poca significación y que no tienen ninguna consecuencia. El hayedo de mejores condiciones que tenemos en la zona está a una altitud de entre 1.150 y 1.350 metros. Los hayedos que tenemos en este monte están entre 1.250 y 1.750. Con lo cual, pues parece que tenemos bastante recorrido, aunque las condiciones climatológicas empeoraran bastante, para que el hayedo pues salga de su sitio. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen los modelos. 5 minutos. Los pinares de repoblación están en buenas condiciones también. Si tomamos el modelo de Moreno, Amat y Olano en cuanto a la predicción de futuro para la especie pino silvestre con un escenario moderado, podemos ver que a largo plazo, aquí no sé si tengo puntero, ¿se ve el cursor? No. Bueno, en el cuadro de la derecha inferior se ve una pérdida de potencialidad para el año a largo plazo. Y eso era para el pino silvestre. Para haya, desde ya habría una pérdida de potencialidad, a pesar de lo que he dicho hace un momento. El modelo Fitoclim de Carmen, en cuanto a pino silvestre y Fagus silvática, para los dos escenarios que proponemos, el moderado y el más intenso, se ve una reducción de la potencialidad para las dos especies, más drástica para el haya, pero no totalmente excluyente. Si hacemos un repaso de especies potenciales que podrían
estar en el haya ahora, o en el sitio ahora o en el futuro, pues utilizando Phytoclim hay un abanico bastante importante de especies que podrían estar, incluyendo las actuales. Y si utilizamos el modelo de Moreno, Amat y Olano, lo que podemos ver es que enseguida el haya deja de ser potencial y a largo plazo, a final de siglo, el Quercus spinneraca también dejaría de ser especie potencial. Mientras tanto, pues se van incluyendo o desincluyendo diversas especies, más termófilas o xerófilas. Vamos a la adaptación incremental, que es el tipo de medidas que se proponen. Dentro de las 9 estrategias sobre las que he hablado antes, ha introducido antes Adela el asunto, vamos a seleccionar 5 de ellas que tienen bastante interés en esta zona. Son estas que vemos aquí. Para la estrategia 1, mantener y o mejorar condiciones de microclima o ambiente nemoral. La táctica 1, potenciar la función hídrica de los suelos para mantener la humedad en el suelo y favorecer la infiltración. Podemos comentar que existen varios rodales alineados a modo de corredor ecológico que se gestionan de acuerdo a modelo Prosilva, rodales prosílvicos, según el principio de cobertura continua. Se propone reforzar este tipo de selvicultura en los rodales asignados. En dicho corredor también existen rodales que se mantienen como reserva. En el resto del monte se considera beneficiosa la gestión favoreciendo el desarrollo del arbolado y con prescripción de regeneración por aclareo sucesivo uniforme para generar espacios abiertos con función de protección de incendios y generación de pasto para la fauna silvestre. Se indica ahí reforzar selvicultura prosilva en esos rodales que hemos comentado. Estrategia 1, mantener la misma estrategia anterior. La táctica 1-2, reducir la competencia por humedad y disminuir el estrés hídrico. Las actuaciones realizadas, claras, hasta la fecha han sido suficientemente intensas y extensas, por lo que no se considera conveniente realizar cambios en el peso y rotación de las mismas. En el caso del hayedo están previstas claras, pero hay dificultades para la adjudicación de los expedientes. Estrategia 2, mantener o crear refugios climáticos. La táctica 2.1, conservar y mejorar los sitios con microclimas singulares. Se valora positivamente la medida consistente en identificar los barrancos más umbrosos y limitar las acciones en estas áreas para preservar sus condiciones y puedan constituir hábitat de conservación de las especies presentes en un contexto de cambio climático, y las laderas de umbría pueden también suponer reducto para las especies presentes frente al cambio climático, que con la selvicultura selectiva aplicada actualmente puede conservarse de forma más favorable. Se indica identificar áreas con posiciones topográficas más protegidas y gestionar como áreas de reserva o exclusión. Set aside. Estrategia 3. Mantener y o mejorar la diversidad genética. Táctica 3.2. Favorecer los genotipos existentes que están mejor adaptados a las futuras condiciones. Se considera que el actual criterio de corta con selección de árboles de porvenir contribuye al favorecimiento de los genotipos más adaptados climáticamente, ya que se basa en criterios de vitalidad. Estrategia 4. Mantener y o mejorar la diversidad de especies y la diversidad funcional. Táctica 4.1. Mantener y aumentar la diversidad de especies habituales. La selvicultura aplicada actualmente, claras, considera la permanencia del conjunto de especies presentes. En esta fase de la ordenación, al tratarse en general de masas no viejas, no corresponde establecer criterios de selección especie a aplicar durante las cortas de regeneración. Con respecto a las áreas afectadas recientemente por acción combinada de nieve y vendaval, que se pueden encontrar actualmente en regeneración, se está observando la evolución de la regeneración natural. En caso de dificultad para establecerse el regenerador, se procederá como habitualmente, con apoyo de laboreo y, en caso necesario, de semillado. Se considera como último recurso la posibilidad de incorporar otras especies. ¿Es necesario acabar? Sí. Estrategia 8. Facilitar la transición del ecosistema hacia otras especies. Promover las especies y genotipos con mayores tolerancias al estrés hídrico y temperatura. La transición que se está produciendo es la de pinar a hayedo, de momento muy favorablemente. Podría plantearse fomentar la transición de pino silvestre a otras coníferas en las zonas aledañas al monte. Por el momento no en el propio monte,
como estrategia para ir acercando especies alternativas al ámbito del monte. En cuanto a Quercus pirenaica, se puede tener más en cuenta en la silvicultura considerando su futuro papel. Esas otras especies podrían ser Pinus pinaster o Pinus pinea. Este es el cuadro resumen de todo lo que os he comentado. En cuanto al medio, la diferencia altitudinal y la fisiografía, umbrías y tal, las especies presentes y sus formaciones, lo que se ha observado, el aumento de termicidad y sericidad, equivalente a 100 metros más o menos, continúa ese mismo progreso de otros 100 metros, o en el peor de los casos 300 metros. Los eventos que hemos tenido, la selvicultura selectiva de árboles de porvenir, que supone 3 cosas: reducción del estrés por competencia, selección de los mejores árboles en cuanto a vitalidad y calidad, y la selección es en general para todas las especies y no se interfiere sobre las que no se interviene sobre las que no interfieren. Lo del corredor ecológico, que es interesante para la movilidad de especies, y atención a la viabilidad de la regeneración y la posible transmisión de otras especies, repoblando zonas contiguas con pinaster o pinea. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y hemos visto efectivamente cómo se trasladan al final estos resultados a la gestión concreta en el territorio, y a continuación hemos querido enriquecer el seminario con un poco una visión a nuestros vecinos, y tenemos la suerte de que Sven Ogier es un consultor forestal hispano-francés que ha estudiado en España y en Francia. Técnico forestal en Madrid y vida profesional en Francia. Y nos va a hablar de la migración de las especies forestales, natural o artificial. Bueno, ante todo, muchas gracias. Segundo punto, estoy lleno de admiración ante la cantidad de trabajo, información, disponibilidad y estudios que habéis hecho. Es bastante impresionante. La primera pregunta que se me había hecho es, había que intervenir sobre la pregunta siguiente: ¿qué se hace en el sur de Francia sobre adaptación al cambio climático? No había que haberme elegido a mí, había que haber llamado a alguien del Departement de Santé des Forêts o del Ministerio de Agricultura, que son los que, con los programas LIFE, que son similares, implementan toda una serie de acciones muy similares a las que estáis haciendo aquí. Es decir, que se está trabajando de manera paralela y similar. Yo modestamente os voy a hablar de un caso particular, sufriendo cambio climático, y algunos comentarios si me da tiempo. Estamos fuera de tiempo. O sea, que ya esto es... Vamos, entonces puedo aprovechar. Respetaremos sus... No, voy a intentar tener cuidado. Bueno, está claro que el paradigma del cambio climático está en todas nuestras mentes desde hace ya una decena o una quincena de años. Yo ahora llevo 40 años de vida de forestal de campo. Está claro que cuando hacíamos documentos de gestión hace 40 o 30 años, los primeros que hice, el clima era algo estable, y ahora no sabemos. Bueno, sí sabemos que cambia. Uno de los paradigmas de solución es el de la migración de las especies forestales. Hay que hacer, como ya se está haciendo aquí, como se está haciendo en Francia, llevar robles del sur hacia el norte y ver qué pasa. El problema es que un roble tarda entre 80 y 90 años, cuando es silvicultura muy intensiva, en decir qué hace. Y nosotros somos generaciones de 30 años de forestales, aunque deberíamos de tener derecho a vivir el doble. Estoy empezando a poder ver qué ha pasado con lo que hice cuando era un joven forestal en Epernay, cerca de Reims, a los 24 años. Este ejemplo está en Conosuls, que es un monte de multipropiedad familiar con una historia muy particular. Estamos, como habéis visto, entre Perpiñán y Andorra. Estamos, grosso modo, en una vertiente norte, y me voy a centrar en un rodal particular, cuyas fotografías aéreas os van a dar una idea de lo que está ocurriendo. No he buscado fotografías anteriores, no las había fáciles, pero Google es una maravilla de herramienta. Aquí tenéis 2019, está todo verde. No se puede ampliar.
2022 en mi ordenador sí se ven los puntitos amarillos. Vamos a ver, esto es un hayedo abietal a una altitud entre 1.500 y 1.400 y 1.600 metros y, lo siento mucho, no se puede hacer zoom y no se ven bien los colores. Sí se ven los colores. Mi dedo se ve en la pantalla. Pásame, por favor, a la pantalla. ¿Se ve el ratón ahora? No. Nada, con el dedo. ¿Veis los claritos? ¿Veis los distintos puntos? Lo siento por la calidad de la imagen, pero en esos 10 años hemos visto aparecer problemas de seca de los abetos. Ahí lo entendéis mejor. Veis en trasfondo todos esos abetos secos. El proceso se empezó a captar hace 15 años. Esto es la Abietal, grosso modo, más sur de Francia. Es le Sapin de l'Aude. Es una región particular de esa vertiente del Pirineo, en la que se considera que es abiesalva, pero con una adaptación mediterránea marcada por la gestión tradicional que se le aplicaba. Estamos en zonas en las que el abietal en realidad vivía en verano con el sistema de captación de precipitaciones horizontales, es decir, las nieblas y los aires húmedos del Mediterráneo. Actualmente el problema es que ya no hay niebla. La temperatura estival sube, la humedad del mar no llega al punto de condensación y las acículas de los abetos no pueden hacer gotear el agua. Entonces ha empezado el factor de estrés hídrico mucho más marcado. Al mismo tiempo, la gestión tradicional fue, primero, por cuestiones de carboneo en el siglo XIX, aprovechar el haya, se interrumpió el carboneo, el abeto ocupó el espacio oportunista y cuando empezó la gestión forestal de producción de madera, se hacía con una fase de compresión larga de unos 40 años hasta que hubiese cualquiera que fuese el método de regeneración, o por fajas, o por golpes, o por fajas paralelas, hasta que el diámetro de los palos a cortar tuviese un valor económico suficiente para compensar las condiciones de saca. Estamos en alta montaña, se saca la madera con skidder, hay red de pistas, pero no siempre es suficiente, y eso implica que un palo de 25 no vale un duro, vamos, tiene un valor negativo a veces. Por lo tanto, era muy difícil implementar claras tempranas. La situación era que llegábamos a pies de 30 a 35 centímetros de diámetro con ya 60 años. Ahí se empezaba a gestionar y los pies mayores y maduros han alcanzado edades de 120 años. En esa fase y con el factor de pérdida hídrico, con el factor de temperatura que ha hecho que el muérdago ha ido subiendo en altitud, nuestros abetos viejos, entre comillas, se empuntinsecan por el muérdago y una vez que la punta está seca, en 2 años se secan de un tirón. Y el abeto muerto desde 2 años no se le saca ni palé. Nada, para los pájaros. Desde luego los pícidos tienen que comer. Entonces, en 2016, entre el Centro Regional de la Propiedad Forestal, el ONF y los expertos forestales privados, conllevamos una reflexión sobre qué se podía hacer. La conclusión es bastante simple. Queremos intentar llegar a árboles de 60 centímetros de diámetro, pero en 60 años en vez de 120, lo cual implica intentar hacer claras en los corros o fajas de regeneración más pronto, con coste, sin coste. A pesar del boom de la madera energía, sigue siendo muy límite. Cuando un palo necesita media hora de skidder, más luego eventualmente autocargador o camión que va por una pista forestal durante 45 o 50 minutos y que luego necesita otra hora de carretera de montaña con puntos negros para llegar a una autopista. Es decir, que está claro que son factores que restan el valor. El coste de movilizar 1 metro cúbico desde el bosque hasta la autopista ronda los 30 a 35 euros.
Por lo tanto, aunque sean palos muy bonitos, el valor residual ya sabéis cómo funciona. Por otra parte, si cortamos demasiado y bajamos mucho el área basimétrica, perdemos los captadores de humedad, aumentamos la temperatura del suelo, exponemos nuestra masa joven más todavía al factor negativo. Entonces, ¿cómo, sin sacrificar demasiada área basimétrica o capital, que yo llamaría protector, hacemos la parte entre las dos cosas? Y como además son montes que están sometidos a la reglamentación de protección de montaña, la cubierta continua o estructura no regular es mandatoria. Por lo tanto, siempre se intenta favorecer estructuras con sistema de cubierta continua lo más posible. La observación de qué está ocurriendo, para volver al tema de la migración, es que se acelera el decaimiento de los árboles viejos, pero con una muy fuerte variable estacional. Ya se ha dicho todo en las conferencias anteriores. Orientación nordeste, orientación suroeste, relieve convexo, relieve cóncavo. Las condiciones de vida de los árboles son muy variables en el píxel de 1 kilómetro cuadrado. Por lo tanto, la idea es mirar a pie de rodal, a pie de parcela, y ir adaptando el trabajo, porque incluso mis unidades de gestión, que son 5, 7, 8 hectáreas, tienen factores variables, aunque siempre se intenta dividir el monte en cosas homogéneas. ¿Qué es lo que se observa? En las zonas en las que los abetos ya no pueden más, el haya está recuperando espacio. No sabemos con qué calidad futura, pero el haya es la que viene a recubrir el espacio. Sigue ganando en altitud. Se ha dicho ya antes, una cosa importante en las frondosas es que cuando llegan, lo acaba de decir Alejandro, cuando hay un verano difícil, las frondosas sueltan las hojas, se ponen en estasis, no necesitan gastar energía ni tirar de reservas y se ponen a dormir. Y ya vendrá la primavera o la lluvia para volver a empezar. En cambio, las resinosas tienen que mantener la totalidad de su aparato vegetativo activo o no muerto, lo cual supone seguir buscando recurso hídrico, seguir buscando recurso energético, seguir tirando de las zonas de reserva de los parenquimas para buscar azúcar. Y cuando el estrés es excesivo, llega un momento de colapso, o si no, un momento de debilidad a los ataques como hongos y demás. Por encima de los 1.600 metros, bueno, sí, otra cosa importante, en todos estos tones hay una altitud del pino silvestre que está subiendo para arriba y eso sabemos que es un relevo a plazo de 50 a 100 años. Por arriba, el abietal sigue subiendo y se empieza a mezclar con el Pinus uncinata que nos queda en una pequeña franja antes de la zona de pastoreo de altitud. Entonces, los factores de migración en montaña son la regeneración natural por semillas saladas a partir de pequeños grupos o pies aislados. En este monte los propietarios habían plantado o Douglas o pino laricio perdido mezclado en una repoblación de epícea después de tempestad y están funcionando como núcleos de dispersión. Así que el hecho de tener pequeños golpes, pequeños individuos de otras especies que están en otro ámbito fitoclimático, como decís vosotros, pues se distribuyen. Después, las condiciones particulares de los 10 metros cuadrados donde está esa semilla dirán si era el buen sitio o no, y poquito a poco el proceso natural hace que tengan éxito o no. ¿Qué más tenemos? Luego la zoocoria, por supuesto. Dime, 3 minutos. Vale. No, me voy a pasar. Venga, pues rápido. Otros factores que difunden las especies, la zoocoria, arrendajo, cuervo, etcétera, ardillas, tejones, roedores, el arrendajo típico con la bellota del roble y que también se va a comer el pan de los bocadillos en la Sierra de Guadarrama.
Entonces, una conclusión importante aquí es que en las zonas con fuerte gradiente de pendiente, como ha dicho Alejandro, la distancia es corta y el ámbito fitoclimático es amplio y entonces la migración natural es fácil. En cambio, llanura o meseta, que os toca a todos, las mesetas ibéricas, queremos imitar el viaje de los robles de la última glaciación de Bourne, que subieron 7.000 kilómetros hacia el norte. No, 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros hacia el norte, pero en 7.000 años. Pero lo queremos hacer en un siglo. Ahí está el problema. Y además hemos antropizado tanto el paisaje, barreras artificiales, y hablaba Alejandro de los corredores de continuidad, que ya las especies les cuesta viajar. Pero entre los zapatos, el avión, el barco, etcétera, etcétera, somos los nuevos campeones de la zoocoria de alta velocidad. Entonces, muy rápido, de esto paso, porque habéis hablado muchos y extensamente de todas esas nuevas herramientas que hay de vigilancia, reflexión, etcétera, sobre el cambio climático. En Francia hay los equivalentes, algunas nuevas, el Bioclimsol. Ahí no estamos solo con el clima, sino también con el suelo. Es decir, que hay la relación clima-suelo, que es la que dice que voy a tener potencial para una especie o no, puesto que hablamos mucho de latifolios. Sistema AXI, diagnóstico del déficit foliar, para saber si una masa está en decaimiento, si está reaccionando o si todavía está en estado normal, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, líder satélite. Ahora tenéis, los jóvenes, entre comillas, unas herramientas maravillosas con las que hay que tener cuidado y quedar al campo de vez en cuando para verificar lo que dice el LIDAR, lo que dice el satélite y lo que hay de verdad. Una vez confundí en una foto aérea una mancha verde que yo creía después de un incendio que era una zona de pasto verde, en realidad era un rebrote de monte bajo de castaño. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se ha hecho? Las plantaciones muy específicas de pícea a baja altitud en Francia hemos tenido muchas con los planes de financiación. Tengo algunos colegas en el sur del macizo central, Mazamet, que han hecho transformación total. Venga, pues vamos a plantar cedro del Atlas o alerce en las pequeñas vaguadas, altitudes 700, 600, 800 metros. La reciente plaga de escolítidos en el nordeste de Francia, entre hace 2 y 3 años y el año pasado, se han perdido millones de metros cúbicos de madera. Por fin estamos entrando en nuevos modelos de plantaciones mixtas, resinosas, frondosas o de regeneración asistida cuando es posible. Pino marítimo de las Landas, aparte del tema de los incendios. Tenemos 2 o 3 colegas que no forman parte del paradigma oficial de la gestión del pino marítimo en las Landas, que defienden y promueven los sistemas de regeneración natural, de regeneración bajo cubierta, y sabemos que funciona. Y por fin, efectivamente, se están instalando viveros de robles del sur en el norte de Francia, de especies del sur semimediterráneas más arriba, para ver cómo reaccionan. Sí. Nuestra experiencia, la mía, en los puntos de decaimiento, esperar la regeneración natural e intervenir en la mezcla favoreciendo las especies termófilas. Un punto de experiencia personal. Cuando tienes un accidente temporal, climático, lo que sea, escolítidos, entre me he quedado sin nada y empieza a pasar algo, hay un periodo de madurez de 7 a 10 años en que hay que tener un poco de paciencia. En el bosque el tiempo es dinero. Si quieres ir rápido hay que meter un pastón. Si tienes paciencia sale más barato. Además, pensamos, y estoy convencido, de que hay que apoyarse en la fuerte variabilidad genética natural, que es superior a la de las variedades seleccionadas, que tienen un grupo de padres limitado. Hay que pensar un poquito en eso. Y, como ya he contado, si instalamos pequeños colectivos de especies más resistentes, tenemos la probabilidad de que, mientras podamos mantener una cubierta forestal, se vayan difundiendo lentamente y nos permitan mantener una cubierta forestal. Y bueno,
todos sabéis que soy de Prosilva y estoy convencido para contestar a la primera ponencia de esta mañana. Por supuesto que los sistemas de monte alto regular, y no estoy en contra, forman parte de los sistemas naturales o de las situaciones en que no te queda más remedio. Yo he tenido que gestionar plantaciones artificiales de pícea y eso es lo que tienes y con eso hay que hacer. El objetivo es gestionarlo lo mejor posible. En fin, en conclusión, los pasos a dar. Primero, observar con detalle los procesos naturales, aunque tengamos la sensación de que se nos echa el tiempo encima. En eso estamos todos. Evaluar qué procesos son favorables a la conservación de la cubierta forestal, y esto lo digo en el sentido amplio. Si queremos seguir absorbiendo algo de CO2, necesitamos cubierta forestal, que ya no corresponde a un ideal, a lo que teníamos antes, al cacharro perfecto, bien, pero mientras haya cubierta forestal, tendremos moderador de cambio climático. Y, por fin, actuar con prudencia para favorecer mejoras puntuales en masas con cubierta continua y mixta. Si veis esta foto, la foto está hecha, además está conectada. Monte de Utilidad Pública 683, estamos en Covarrubias. Esto es una masa de repoblación de... A ver, que se me oiga. Es una masa de repoblación de Pinus pinaster en meseta, en la que ha habido un corro muerto por la antigua costumbre de quema de restos, que lo que hace es esterilizar el suelo. Se quedó disponible. Hay un grupo de regeneración de Pino pinaster fenomenal y en el medio un Prunus avium que sí está en su lugar. Muchas gracias. Bueno. Yo quiero dar las gracias a todos los ponentes y verdaderamente yo estoy muy satisfecho porque el reto era ver que de verdad éramos capaces de mostrar que había traslación de todos los análisis conceptuales con los que hemos empezado y cómo se llega a la práctica y al final ver el caso práctico local y el contraste con nuestros vecinos franceses. Disculpad en la siguiente mesa el retraso que hemos acumulado y cambiemos porque llega la siguiente. Gracias.